eh, mm, vas a darte cuenta a través de nuestro curso que las ciencias, tanto las ciencias de la naturaleza como las ciencias sociales, las humanidades, nacieron en Grecia antigua. Y vamos a ver los factores que incidieron en el nacimiento de la filosofía. Es una cuestión que ya hemos tratado en la sesión anterior, pero a la que haré referencia, puesto que se integraron tú y Carlos, ¿sí? Entonces, ahora le voy a pedir a Carlos que se presente, si es tan amable. Yo ya me había presentado, estoy aquí desde Sí, que la discúlpame. primera clase. Sí, discúlpame, No se no te había preocupe. visto bien, ¿sí? Sí. Perdón, sí. Entonces, la otra persona que ingresó a nuestro grupo está presente ahora. No, parece que no ha llegado, ¿sí? Yo No acabo se de ha... entrar. ¿Aldo? Yo, sí, Aldo Carrasco, sí. sí. Pero tu rostro me es muy conocido, ¿sí? ¿El mío? Sí, Sí, ya ha estado las anteriores clases, nada más. sí, ¿verdad? Sí. Tú ya te presentaste ante el grupo, Ya, sí. sí, yo ya, Es desde la que primera clase. en la semana de altas y bajas se dieron de alta en nuestro grupo tanto Iván Humberto como una compañera, ¿sí? Entonces vamos a ver si más adelante ella se une y se presenta. Pero por lo pronto, para no dejar pasar más tiempo, puesto que tenemos el compromiso de llevar a cabo la sesión de 12 a 13:45, ¿sí? Entonces, vamos a retomar el curso. Ya todos saben que pueden acceder al RIPA y ahí picar el nombre de la materia, ¿sí? Y acceder al programa que está subido y enterarse bien de cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuáles son los medios de evaluación y cuáles son los criterios de evaluación, la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. Entonces, cualquier duda, pregunta, pues aquí estamos para que ustedes participen y entre todos vayamos aclarando los puntos. Voy a recapitular brevemente lo que tratamos como factores que propiciaron el nacimiento de la filosofía en Grecia antigua, específicamente en la región de Asia Menor, ¿sí? Y básicamente en lo que hoy es Turquía, ¿sí? Entonces vamos a ver que hubo procesos de colonización pacífica debidos a la crisis económica y social y que permitieron destensar los conflictos entre la mayoría de los pobladores y los miembros de la aristocracia terrateniente, ¿sí? El sistema de propiedad que había también fue un factor porque ese sistema de propiedad solo beneficiaba
a un sector, pero afectaba a la gran mayoría. Entonces, los migrantes se dirigieron hacia el oeste, rumbo a lo que es España, Italia, Sicilia, ¿sí? Y al oriente, oeste, hacia lo que conocemos como Asia Menor, y ahí vamos a ver el florecimiento de Mileto y de Éfeso. ¿Por qué es importante destacar esto? Pues porque el nacimiento de la filosofía se da precisamente con Tales de Mileto, ¿sí? Entonces vamos a ver que Tales de Mileto fue un astrónomo, fue un comerciante, fue un negociante, es decir, no se dedicó solo a pensar. Es decir, la imagen que nos transmite Platón en su diálogo Teteto de un pensador que está admirando las estrellas, pero descuidado de su entorno, y que cae en un pozo y una esclava tracia se burla de él, pues esa es una imagen idealizada que destaca un lado, un aspecto, una faceta de este gran pensador y que fue Tales de Mileto, pero Aristóteles nos aporta información sobre sus actividades comerciales. Recordemos que la brújula fue una invención china y que entre los griegos no se usaba la brújula para navegar, sino que ellos utilizaban como punto de referencia la ubicación de las estrellas, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la astronomía estuvo ligado intrínsecamente al florecimiento económico y al intercambio que se daba entre los antiguos pobladores de Grecia y navegantes y las antiguas civilizaciones, Egipto, Babilonia, Asiria, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Tales estuvo en contacto con los egipcios y que aprendió de ellos, y vamos a encontrar referencias suyas escasas, porque el interés biográfico se dio de manera tardía entre los griegos, a diferencia de la tradición judaica, porque recordemos que en la Biblia pues hay toda una serie de genealogías, es decir, se reconstruyen los linajes de los personajes que aparecen en el relato bíblico. En el caso de los griegos, pues como Momigliano nos enseña a través de su gran estudio sobre la biografía, pues ese interés por la biografía se dio de manera tardía y fue a través de Diógenes Laercio, un autor muy posterior y que dejó por escrito referencias biográficas sobre los más importantes pensadores de Grecia, ¿sí? Entonces tenemos algunas referencias dispersas que nos van a permitir hacernos una idea de los primeros filósofos. ¿Por qué sabemos que Tales fue el primer filósofo? Gracias a Aristóteles,
¿sí? Gracias a que él, en su metafísica, nos relata, nos da cuenta de su labor como, no solo como astrónomo, sino como comerciante, ¿sí? Ahora, ya mencionamos otros factores que influyeron en el nacimiento de la filosofía. El primero es el intercambio comercial y el contacto con las antiguas civilizaciones, ¿sí? Así como la religión griega, que no era de libro sagrado, ni de casta sacerdotal. Entonces, esto propició que el contacto con Egipto, Babilonia y otras grandes culturas como la hitita, influyeran en el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Porque los griegos nunca fueron un pueblo cerrado, siempre estuvieron abiertos a ese contacto, obligados, ya dijimos, por las dificultades económicas, ¿sí? Pero también vimos que esa colonización pacífica propició un mayor contacto y sin conflictos con las antiguas civilizaciones, de las cuales aprendieron mucho los griegos. Entonces, en la primera parte de la obra de Kirk, Raven y Scofield, que yo les recomiendo como base para nuestro curso, ¿sí? Vamos a encontrarnos una sección sobre los predecesores o los precursores de la cosmogonía filosófica, ¿sí? Entonces, esto va a mostrarnos el influjo tanto mítico como cosmogónico en la antigua Grecia, ¿sí? Otro factor importante de la riqueza lingüística de los griegos fue que los grupos lingüísticos, ¿sí? De eolios, que hablaban eolio, jonios, que hablaban jonio, dorios, el dorio, y arcadios, el arcadio cipriano. Esos grupos fueron aportando su riqueza lingüística, a tal punto que se dio una síntesis y esa síntesis la podemos apreciar a través de los diccionarios y vamos a ver que el diccionario del griego antiguo es más vasto, más amplio, más rico que el diccionario del latín. Recordemos que después de del periodo en que Grecia ocupó el centro del desarrollo y de la civilización en Occidente, le sucedió el periodo helenístico, que usó el griego koiné, común, ¿sí? Que fue el griego en el que escribió Aristóteles, ¿sí?
Y después, y bueno, la lengua griega era la lengua de la administración y la lengua científica y la lengua literaria, ¿sí? De hecho, cuando Roma ocupa el primer plano en el desarrollo de la civilización occidental, pues vamos a ver que era un signo de distinción de ser una persona instruida, culta, el comunicarse en griego, el escribir en griego, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el latín se va a convertir en la ciencia científica y que tanto Descartes como Kant escribieron varias obras en latín. Es decir, que en los siglos XVII y XVIII todavía el latín continuaba siendo la lengua científica. ¿Sí queda claro? Entonces, esto para que veamos que el desarrollo social, económico, político va acompañado de un desarrollo cultural, lingüístico, y vamos a ver que en el siglo, entre los siglos IX y VIII antes de Cristo, se dio la introducción del alfabeto fenicio, que es el alfabeto en el cual también se basa las lenguas romances, entre ellas el español, ¿sí? Entonces, ese alfabeto se adaptó para indicar vocales y eso fue una innovación de los propios griegos, ¿sí? Si ustedes se interesan en la antigüedad, pues yo los invito a que se asomen a las obras que les recomiendo como lecturas básicas y complementarias, y entonces ustedes van a encontrarse con que la tableta B lineal, que fue descubierta a mediados del siglo XX y descifrada, ¿sí? Va a ser la forma de escritura más antigua de los griegos, ¿sí? Antes de la introducción del alfabeto fenicio, que se incorpora y se une, ¿sí? Y entonces en esas tabletas vamos a ver registros contables, ¿sí? Vamos a ver que se dejan listas de bienes, de enseres, de herramientas, en fin, cuestiones de interés económico, ¿sí? Pero también aparecen las deidades olímpicas, es decir, recordemos que los dos grandes poetas épicos griegos fueron Homero y Hesíodo. Y les mencioné que en la Teogonía de Hesíodo se relata cómo fueron creándose, cómo fueron surgiendo las distintas deidades, ¿sí? Las pugnas, las alianzas, las rivalidades, las amistades y enemistades, que dan cuenta del mundo en términos míticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pensar mítico y el pensar filosófico? Es lo que Cornelius Castoriadis menciona en Lo que hace a Grecia. El mito no se interroga a sí mismo, no se cuestiona a sí mismo, en tanto que la filosofía sí. La filosofía intenta dar cuenta de lo real, del conocimiento y aporta argumentos o razones a favor y en contra de las distintas hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las propuestas explicativas,
¿sí? Pero entonces vamos a ver que a diferencia de la racionalidad mítica, que es narrativa, y que va diciendo cómo fueron surgiendo las cosas, pero no da cuenta de ese orden y esa sucesión en términos racionales, ni de manera coherente por completo. Vamos a ver que en el pensamiento filosófico, en las propuestas filosóficas, en las preguntas filosóficas, vamos a ver que hay una manera muy diferente a la mítica de razonar, ¿sí? De pensar. Y entonces esto es lo que Aristóteles llamó la transición del mito al logos. La vez pasada, uno de los compañeros del grupo hizo una pregunta muy importante, muy útil para entender la diferencia entre mito y dogma, y entre dogma y filosofía, ¿sí? Un dogma es una creencia religiosa que se acepta sin cuestionar, sin poner en duda, ¿sí? Entonces, un dogma es propio de un sistema de creencias que apela a una autoridad. La autoridad divina o la autoridad de ciertos personajes, llámense profetas, o magos, ¿sí? En tanto que en el mito, porque la palabra mitos, como se sabe, es una palabra que designa relato. Pero hay distintos tipos de relatos. Los relatos míticos son poéticos, son simbólicos, son muy profundos y encierran muchas reflexiones muy valiosas que no podemos desconocer ni devaluar, ¿sí? Yo, por ejemplo, les recomiendo un mito que es la epopeya de Gilgamesh o la angustia de la muerte, ¿sí? Un mito maravilloso, extraordinario, que gracias a las excavaciones arqueológicas se pudo rescatar y que quedó grabado en escritura cuneiforme, ¿sí? Y que es mucho más antiguo que los mitos griegos, ¿sí? Y que es extraordinario. Y ustedes pueden acceder a esa obra maravillosa, los invito, ¿sí? Y que es toda una reflexión sobre la condición humana, ¿sí? Sobre nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Entonces sigue siendo valioso desde hace 3.500 años hasta ahora, ¿sí? No le vamos a desconocer su valor a los relatos míticos, ¿sí? Por el hecho de que no van acompañados de argumentos que den soporte, que permitan evaluar la pertinencia, la solidez de las razones, ¿sí? Que sostienen
esas explicaciones, ¿sí? Pero no es lo mismo reflexionar y pensar que explicar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar la maravillosa frase de Heródoto, el primer historiador griego que vivió en el siglo V, o sea, mucho después del periodo arcaico en el que nació la filosofía, ¿sí? Y en el que Heródoto dice, ergo deuc apoidignusi, ¿sí? Hablan, ergo, pero no apodeignusi, no explican, ¿sí? Entonces, no todo discurso, no todo lo que se dice tiene el mismo valor, ni la misma belleza, ni la misma profundidad, ni la misma pertinencia. Ahorita vemos, en medio de esta pandemia tan grave, cómo hay circulan todo tipo de informaciones de muy distinta índole, ¿sí? Entonces, no vamos a prestar confianza, no vamos a creer a cualquier fuente, ¿sí? Tenemos que ser mucho más cuidadosos, rigurosos a la hora de sopesar lo que se plantea y los medios que circulan, ¿sí? Entonces, esto es hoy, pero también lo fue antes y lo será siempre, ¿sí? ¿Cómo discernir entre un discurso que es digno de nuestra atención y nuestro análisis y nuestra aceptación, de lo que es un discurso carente de fundamentos? ¿Sí? Entonces, eso es importante en todos los órdenes de nuestra vida, en el orden personal y en el orden social, económico, político, ético, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión vital, ¿sí? Y vamos a ver que para Aristóteles, quien realizó ese tránsito del mito al logos, a la razón, a la explicación, fue Tales de Mileto, ¿sí? Ahora, ya nos referimos a que la época arcaica, el siglo VII, en que le tocó vivir a Tales de Mileto, pues fue un periodo de florecimiento económico y de enriquecimiento por el intercambio y la comunicación con las antiguas civilizaciones. Los griegos siempre se supieron niños comparados con los egipcios. Y de ellos aprendieron mucho, no solo en el orden del pensamiento y en el orden mítico, sino del conocimiento, ¿sí? De los conocimientos matemáticos, geométricos, ¿sí? Y artístico, ¿sí? Entonces, si ustedes van a las historias del arte y ven el arte egipcio, van a ver y lo comparan con el antiguo arte preático, es decir, anterior al florecimiento de la península ática, que es donde está Atenas, ¿sí?
ustedes van a ver que ese arte está muy claramente marcado por el arte egipcio, ¿sí? Van a verlo. Ustedes pueden buscar a través de Google con sus equipos a los jóvenes, ¿sí? Los kuros, K-U-R-O-I, kuroi, ¿sí? Que son unas imágenes extraordinarias, ¿sí? Por ejemplo, en el Museo de Samos, de la isla de Samos, ustedes pueden encontrar un kuros maravilloso, que es un joven desnudo, sonriente, que daba la bienvenida. ¿Sí? Entonces, es una imagen extraordinaria que en ese museo pusieron solo esa imagen en toda una sala y que nos recibe sonriente. Parece que nos habla, que nos da la bienvenida. ¿Sí? Y todavía recuerdo cuando me topé con un kuros tirado, ¿sí? Lleno de moho, abandonado en la tierra, ¿sí? Y me dolió muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una figura sagrada, ¿sí? Una figura sagrada. Entonces también tenemos que ver la cuestión de lo sagrado y lo profano. ¿Sí? ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que está endiosado, ¿sí? Que pertenece a un orden de realidad superior a lo secular, a lo normal, a lo cotidiano, a lo ordinario, ¿sí? Y eso pasa en todas las culturas. Si ustedes van a Tabasco y van al museo donde están las cabezas olmecas maravillosas, ¿sí? También van a ver al astrónomo con la cara vuelta al cielo. Una maravilla, ¿sí? Porque como bien dijo en su momento Platón, la filosofía nace de la Thaumazein, de la admiración, ¿sí? Entonces, ahí se interrumpe la relación cotidiana con el mundo y entonces se da ese distanciamiento necesario para formular preguntas, para admirarnos, porque admirarnos es preguntar, ¿sí? Entonces, la filosofía nace de un preguntar, pero también de un dialogar, ¿sí? Y vamos a ver que la amistad en la filosofía que unió a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Sócrates y a Jenofonte, a Sócrates y a Platón, y en fin, era un tipo de amistad y de camaradería muy íntimo, muy íntimo, pero al mismo tiempo de una total libertad. ¿Sí? Es decir, estimulaba a pensar por cuenta propia. El amigo invitaba a pensar, ¿sí? No a que el otro se limitara a repetir lo que él sabía,
¿sí? Entonces no era una relación